¿Qué tal, gente de la nueva generación? En esta ocasión les traigo un video sencillo sobre cómo tomar la corriente de los fusibles. Aunque es algo en sí sencillo, sí hay ciertas precauciones que debemos de tener a la hora de conectarlos, porque sí podemos afectar algunos sistemas o incluso podemos hacer que cierta parte de la instalación se queme. A mí ya me ha pasado ver a ciertos carros que les sucede eso. Sí hay que tomar en cuenta varias cositas antes de hacerlo. Así es que, vamos allá. En los fusibles, al igual que los cables de corriente de switch, podemos encontrar fusibles de corriente directa, fusibles de corriente de switch y fusibles de corriente de accesorios. Ahorita yo se los voy a mostrar. En este caso, como pueden ver, aquí están los fusibles, ¿vale? Ahí los podemos ver. Y los vamos a checar de forma muy sencilla. Yo aquí tengo, como siempre, mi foco probador. Está conectado a tierra. Y la otra punta la vamos a poner, vamos a ir probando los fusibles. Esta cosa se enredó. Ok, entonces, ahorita aquí sin abrir el switch, ahorita aquí yo tengo la llave. Sin abrir el switch voy a revisar primero qué fusibles tienen corriente directa sin que yo abra el switch. Ahorita lo van a ver, vamos a buscar uno. Ninguno tiene corriente directa. Debe de tener. Debe de tener alguno. Aquí, como puedes ver, el foquito enciende cuando yo pongo la punta en ese fusible. Eso quiere decir que este fusible tiene corriente directa. En dado caso que ustedes estén buscando un fusible de corriente directa, pueden tomar un fusible como lo muestra en esta parte. Ahora, si están buscando un fusible de corriente de switch, en todos estos fusibles son posibles candidatos a que sean corriente de switch. Ahorita lo vamos a probar. Ahora sí, ahora yo voy a abrir el switch. Si me deja abrir el switch, ¿por qué siempre se ponen así estas cosas cuando estoy grabando? Ahí está abierto el switch, ¿vale? Entonces, en todos los fusibles de abajo no nos prendió nunca el foco probador. Vamos a ver ahora que abrí el switch, a ver si sí. A ver si sí es cierto. Vamos a probar alguno. Vemos que no. Miren, como pueden ver aquí, este fusible de 15 amperes color azul, ahorita sí me está dando corriente. Voy a cerrar el switch para ver que efectivamente, totalmente cerrar el switch y sacar la llave. Y como pueden ver, ahí deja de llegar corriente. Eso podría ser una indicación que este fusible es de corriente de switch. Aquí nada más hace falta una prueba. En el caso de este carro, en el momento de que tú abres el switch y lo cierras sin sacar la llave, se mantiene la corriente de accesorios. Entonces aún queda duda de que ese fusible sea de corriente de switch. Ahorita yo lo que voy a hacer es abrir el switch, cerrar y voy a ver si me sigue dando corriente ese fusible. Y como pueden ver, se corta. Entonces, este fusible, cuando encuentren uno así, significa que es de corriente de switch. Deben de verificar que se apague, aunque tengan los accesorios, ¿vale? Si no, significa que es de corriente de accesorios. Ahora, voy a hacer yo ahora exactamente lo mismo. Como les decía, voy a abrir el switch, voy a cerrarlo y no voy a sacar la llave. Entonces voy a ver qué fusible me sigue mandando corriente mientras yo no saque la llave. Vamos a ir viendo. Miren, por ejemplo, aquí ya a la hora de darle vuelta otra vez a los fusibles, como les decía, a veces como que no hace contacto bien la punta con el fusible, entonces sí hay que rasparlo un poquito. Deben de hacerlo ahí con calmita para que puedan ver efectivamente si tiene corriente o no. Ahí está puesta la llave, ¿vale? Y ahí me está llegando corriente. Yo voy a sacar la llave y voy a probarlo otra vez. Y como ven, ya no tiene corriente. Voy a hacerlo otra vez por si las dudas. Voy a cerrar el switch sin sacar la llave. Ahí está. Como pueden ver, ahí se mantiene. Voy a sacar la llave. Voy a probarlo. Y como pueden ver, esa es corriente de accesorios. Esto va dependiendo de cada carro. En el caso de este, como les comentaba, si tú no sacas la llave, se mantiene la corriente de accesorios. Hay otros que es cuando tú giras la llave hacia atrás o cuando es el primer paso de la llave. Es importante que revises dónde tiene los accesorios tu carro para que los pruebes en ese punto. Ahora viene un punto súper importante y he visto que muchos tienen falla en esto. A la hora de sacar el fusible, a muchos se les ocurre, por ejemplo, voy a aprovechar ahorita que yo a este le puse los vidrios eléctricos y los puse con corriente de switch.
que solamente funcionan cuando yo abriera el switch. Pero a veces sí se me hace un poquito molesto cuando yo cierro el switch y se me olvida subir alguno de los seguros. Entonces quiero cambiar un cable, ponerlo a corriente de accesorios, que es por eso que ahorita yo voy a tomar ese fusible que está ahí. Ahora viene esto. Muchos lo que hacen es quitar el fusible y toman cualquiera de las puntas, ya sea en la punta de abajo. Si pueden ver, ahí están unas pequeñas lainas. Lo toman de la punta de abajo o de la punta de arriba, no les importa, los agarran de donde sea, y no debe de ser así. Y aquí hay tres factores súper importantes. Primero, cuando tú pongas un cable ahí, vayas a conectar un cable hacia esas lainitas, tienen que estar separadas, o sea, el cable no debe de estar uniendo esas dos lainas, tiene que quedar en una o en otra, que bueno, eso es ahorita un punto que vamos a ver. Debe estar solamente en una sola laminita, porque a veces por el espacio que es tan cortito, muchas veces una línea de los cables se pasa del otro lado y mantiene unido esas dos lainas. Eso va a afectar muchísimo porque cuando se llega a quemar el fusible por cualquier corto, como el cable que tú pusiste los va a estar uniendo, puede llegar a quemar parte de la instalación o algún problema más grande, por sencillo que parezca. La segunda, dependiendo de lo que vayas a conectar, generalmente el fusible se debe de aumentar 5 amperes. Por ejemplo, si vas a conectar un estéreo, si vas a conectar un motorcito, va a ir dependiendo de lo que vayas a conectar, es el amperaje que lo vas a subir. Si es de 5 amperes, lo vas a subir a 10, o lo vas a subir a 15, o lo vas a dejar en 5 amperes. Ahí va a ir dependiendo de lo que vayas a conectar. Y tercera, y este es un paso muy importante, en las dos lainas, una es la entrada y otra es la salida. Nosotros debemos de conectarlo en la salida. Les voy a explicar cómo identificarlo. Ahorita sin el fusible, ahí como pueden ver sin el fusible, yo voy a abrir el switch y voy a checar cuál de esas dos laminitas tiene corriente, si la de arriba o la de abajo. Vamos a ver, miren, ahí checo la de abajo, no tiene corriente, checo la de arriba y como pueden ver sí tiene corriente. Entonces el cable de salida es la parte de abajo, ahí es donde yo debo de conectar mi cable. ¿Por qué? Muchos lo que hacen es ponerlo en cualquiera o ponerlo en la parte donde es la entrada de la corriente, y el problema que provoca es que si por ejemplo vamos a suponer que tú vas a conectar un estéreo, que es lo más sencillo, y conectas el cable en la entrada de la corriente, si por cualquier cosa llega a haber un corto en tu estéreo, el fusible no se va a volar porque tú lo estás conectando directamente en la entrada y ahí no tiene ningún fusible. Entonces el corto va a entrar a toda la instalación. Por eso es importante que siempre lo conectes en la salida, para que si llega a haber algún corto, ese fusible te sirva, se vuele y deje de pasar corriente hacia lo que sea que estés conectando. Es súper importante eso. Les recuerdo, deben de conectarlo en la salida. Ahí como pueden ver, yo nada más monté el cable. Vamos a ver si es verdad. Voy a abrir el switch. Voy a revisar que mis vidrios funcionen. Como pueden ver, ahí están funcionando. Y yo voy a cerrar el switch sin sacar la llave. Recuerden que ahorita el cambio que yo quiero hacer es que con la llave metida o con corriente de accesorios sigan funcionando. Siguen funcionando. Voy a sacar la llave. Voy a probarlos. Y ya no funcionan, ¿vale? De esta forma sencilla vas a poder identificar cuál es el fusible de corriente directa, cuáles son de switch y cuáles son de accesorios. Y ten en cuenta mucho este tip que te dije hasta el último. Así es que una vez más, espero en esta ocasión haberlos ayudado. Ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.